Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 19 de octubre. El titular de Gobernación confirmó que ya se giró una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte. Hay que dejar actuar a la PGR y a partir de ello entonces poder juzgar. La PGR precisó los delitos por los que es buscado Duarte. Es por delincuencia organizada y lavado de dinero. La Cámara de los Diputados reiteró que Duarte perdió el fuero constitucional al solicitar licencia al cargo de gobernador de Veracruz. El titular de la SEP entregó 9 bibliotecas digitales en el Estado de México. El IMSS inauguró la primera clínica especializada en prevención de cáncer de mama en todo el país. Esta noche platicaré con el secretario de Salud, el doctor José Narro. En noticias internacionales, en estos momentos, Hillary Rodham Clinton y Donald Trump se encuentran frente a frente en el último debate antes de la elección presidencial. Y en noticias deportivas, los Indios de Cleveland son los primeros invitados a la Serie Mundial. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este miércoles 19 de octubre ya de 2016. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que ya se giró una orden de aprehensión en contra del gobernador con licencia de Veracruz, el priista Javier Duarte. Negó que se le haya dejado escapar, pues la autoridad dijo no podía actuar hasta que un juez, claro, el Poder Judicial, no liberara la orden. Lo primero que hay que ver es a qué horas y en qué momento se determina por un juez liberar la orden de aprehensión. Y a partir de ello es cuando entonces puede actuar la autoridad. En eso está la PGR y se ha hecho varios comentarios al respecto en otros momentos. Creo que hay que dejar actuar a la PGR y a partir de ello entonces poder juzgar. Apenas se acaba de liberar la orden de aprehensión. Dijo que no hay indicios de que Duarte haya salido del país y afirmó que ya se trabaja para localizarlo. No tenemos ningún dato al respecto. No está el Instituto de Inmigración con alguna información, así que están siguiendo varias pistas para poder localizar. Supimos que estaba en la capital, allá en Veracruz, en Jalapa, allá tuvimos conocimiento que fue el último lugar donde se le vio, las instituciones de seguridad, de inteligencia, están trabajando para su localización. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, afirmó que la investigación contra Javier Duarte es uno de los procesos más importantes en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Al término de la reunión de Gabinete de Seguridad, eso en el puerto de Acapulco, allá en Guerrero, explicó que fue hace casi 4 meses cuando la PGR abrió la indagatoria derivada de una denuncia y que esta semana la carpeta de investigación fue presentada ante un juez. Quiero decir que es uno de los asuntos más relevantes que se están llevando ahorita en el proceso oral acusatorio y el juez, después de un análisis, de haber escuchado al Ministerio Público y a los fiscales, decidió librar la orden de aprehensión. El Gabinete de Seguridad, en coordinación, estamos trabajando para una posible ubicación. La carpeta de investigación, ahora sí se llama, antes averiguación previa. La procuradora precisó que son 9 las personas vinculadas al caso Duarte. Y te quiero comentar que los delitos por los cuales se nos libró la orden de aprehensión es por delincuencia organizada y lavado de dinero. Es un grupo de 9 personas, de los cuales el día de ayer fueron detenidas 2 personas y seguimos tras la captura de todos estos sujetos. El presidente de la Comisión Instructora en la Cámara de los Diputados en San Lázaro, Ricardo Ramírez Nieto, explicó que Javier Duarte perdió su fuero constitucional al solicitar licencia a su cargo como gobernador. Había una discusión jurídica
de si tenía o no fuero. Ya dejó claro que ya lo perdió. Con esto dijo, la PGR está completamente facultada para ejercer la orden de aprehensión en su contra. Si deja de estar en funciones, en automático deja de tener fuero y queda expedita la facultad del Ministerio Público para ejercitar acción penal y del juez en su momento, si encuentra que la petición de PGR reúne los requisitos constitucionales, entonces en ese momento puede librar la orden de aprehensión. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, pidió a la PGR que se haga justicia y que quienes resultan responsables rindan cuentas. Bienvenimos en el PRI la actuación de las autoridades federales para que continúen las investigaciones y el ejercicio de rendición de cuentas jurisdiccional con Javier Duarte y quienes resulten responsables por los actos que han lastimado a los veracruzanos y a los mexicanos. Dijo que es importante seguir con los procesos no solo de Duarte, sino de todos los que han sido señalados por cometer actos de corrupción. Es importante seguir todos los procedimientos, no solo contra Javier Duarte, sino contra aquellos que han sido señalados por cometer actos en contra de la ciudadanía, como es el caso de Guillermo Padres en Sonora. Estaré yo en Sonora el día de mañana precisamente para hacer algunos comentarios al respecto. La dirigente nacional del PRD del Sol Azteca, pues, Alejandra Barrales, expresó que espera que esto no sea una burla más para los mexicanos, ni una simulación, y que realmente se pueda aplicar la ley para que no haya impunidad. Por su parte, la bancada del PAN en la Cámara de los Diputados pidió a la PGR ofrecer una recompensa para dar con el paradero del gobernador priista con licencia de Veracruz, Javier Duarte, a fin de cumplir la orden de aprehensión girada en su contra. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no hay una varita mágica para combatir la inseguridad. Sin embargo, afirmó que desde que se implementó la estrategia de seguridad en Acapulco, allá en Guerrero, se logró reducir el número de homicidios. Así lo dijo al inaugurar la Feria Integral de Prevención Social en el puerto. A partir de esta estrategia que se ha venido implementando en Acapulco y en todo Guerrero, hemos venido bajando el número de homicidios día a día. Poco a poco, no hay varitas mágicas, hay un ejercicio, un esfuerzo integral del gobierno de la República junto con el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Pero vamos avanzando. La Secretaría de Gobernación informó que la incidencia del secuestro registra una disminución en comparación con 2015. A través del informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se señala que en el periodo de enero a septiembre de 2016 se han contabilizado 1.102 casos, lo que representa una disminución del 2.13% con relación a los 1.126 registrados en el mismo periodo del año pasado. El presidente de México ha sentado las bases para construir un México en paz y con educación de calidad. Estas palabras son del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. Al celebrar el 71º aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, junto al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, recordó cómo Calles superó una serie de obstáculos y resistencias para reconstruir un Estado post-revolucionario. Los cambios impulsados por el presidente Peña Nieto han sentado las bases para construir en el siglo XXI un México en paz, un México incluyente, un México próspero y, al igual que Calles, un México con una educación de calidad para el desarrollo. Bueno, le quiero comentar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes le llamábamos TRIFE, confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de Alejandro Murat Hinojosa. Fue el candidato postulado por la coalición integrada por el PRI, el Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza a la gubernatura de Oaxaca durante el proceso electoral de hace unos meses. Por unanimidad y sin discusión, se consideraron infundados los alegatos del PRD. Así es de que pues ya es un hecho, el próximo gobernador, ahora sí, confirmado, ya con constancia de mayoría, será el señor Murat allá en Oaxaca. Regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle.
le ofrezco más información. ¿Qué está pasando al interior de la República? Leti Carvajal nos platica. Leticia, ¿cómo te ha ido? Bienvenida, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias y ya lista con la información. Adelante, pues. Gracias, Gustavo. Comenzamos. Tras la contingencia migratoria de haitianos y africanos en la frontera entre México y Estados Unidos, 2 caravanas del Centro Operativo para la Atención de Contingencias ofrecen servicio médico a migrantes. Las unidades que han arribado a Mexicali y Tijuana están conformadas por médicos, enfermeras, odontólogos, legistas, promotores de la salud, además de psicólogos expertos en materia de intervención de crisis. En Veracruz, una persona murió y 3 resultaron lesionadas en un accidente múltiple sobre el kilómetro 285 de la autopista Orizaba-Córdoba. En la carambola estuvieron involucrados 8 vehículos, un tráiler, un camión repartidor y 6 vehículos compactos. De acuerdo con los primeros peritajes, el tráiler quedó sin frenos e impactó al camión y a los 6 vehículos. Aquí en la Ciudad de México, policías preventivos detuvieron a un hombre que momentos antes había asaltado un banco en la delegación Azcapotzalco. El sujeto amenazó con estallar una bomba que llevaba en una mochila donde presuntamente llevaba el artefacto explosivo. El probable responsable fue detenido cuando intentaba escapar. Y mire, el SAT decomisó $450 millones ilegales en un operativo en coordinación con la Organización Mundial de las Aduanas. El monto se trata de una cifra histórica que se logró al ejecutar el operativo Chimera, que se aplicó en carga aérea, pasajeros terrestres y despacho de importaciones y exportaciones. Ahora las autoridades buscan determinar si los recursos que respaldan estos títulos son lícitos y en caso de serlo, se aplicaría una multa por no declarar los valores conforme lo marcan las normas internacionales que requieren notificar a aduanas montos superiores a los $10,000. Y Rafael Pachiano, secretario de Medio Ambiente, aseguró que la Gendarmería Ambiental es uno de los grandes legados que dejará esta administración. Dijo que actualmente son 200 elementos, pero espera concluir el sexenio con 3,000 o 5,000 gendarmes capacitados en temas ambientales. También dijo que se trabajará para que las áreas naturales protegidas también puedan generar beneficios a quienes viven en ellas. Hasta aquí la información nacional, deseo que tenga una excelente noche. Yo los espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Les quiero comentar que se están enfrentando a través de un debate que están viendo millones de personas en todo el planeta, Clinton y Trump. Ya nos platicará nuestra internacionalista qué se están diciendo ahí, qué está pasando ahí. La nota buena es que el tipo de cambio se ha mantenido 18.50, 18.55, es decir, no hay mayor cambio en operaciones interbancarias. Hablo de la paridad peso-dólar. El secretario de Educación Pública, después de esta inauguración en Toluca, se fue a Cambay. Ahí inauguró 9 bibliotecas digitales, acompañado del gobernador del estado, Erubiel Ávila, y medallistas olímpicos. Nuño destacó la importancia de que los estudiantes se preparen en el contexto de la tecnología digital. Reiteró que la educación tiene el poder de transformar vidas y de dotar de los conocimientos para que niños y jóvenes se dediquen a lo que deseen. Es muy importante que ustedes se preparen diferente, que no únicamente acumulen información, pero sí hay algo muy importante, que ustedes aprendan a aprender, que ustedes aprendan a razonar, a discernir, a generar hipótesis, a saber qué es importante sobre lo que no es importante, a saber analizar, a saber pensar. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de la Mama o de mama. Y esta es la historia de 4 mujeres que hoy enfrentan esta difícil lucha. Vea. El cáncer de mama puede entenderse como una de las enfermedades más devastadoras, tal vez como un fenómeno o como una estadística. Pero cuando se conocen los rostros con nombre y apellido de quien la padece, el panorama es completamente distinto. No distingue edad, condición económica, religión o país. Para todas las mujeres cuya historia es diferente, esta enfermedad las une en un proceso de recuperación muchas veces tortuoso. Mastectomía, quimioterapia y radiación son palabras en su vida diaria. Siempre es una mutilación y aparte pues se siente uno como un poquito devaluada, pero
yo doy gracias a Dios de que haya sido en este tiempo, que ya tengo 71 años, porque ya mi tiempo de trabajo, mi tiempo de madre para educar y todo eso ya pasó. Si esto me hubiera tocado cuando mis hijos estaban chicos, yo creo que sí hubiera sido muy difícil, pero no. Además del temor a la muerte, el dejar de trabajar, el alejamiento de la pareja, la resequedad en la piel y hasta la caída del cabello son algunas de las batallas que estas mujeres libran cada día. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en este país mueren en promedio 15 mujeres al día por cáncer de mama. Al año, más de 23,000 mujeres son diagnosticadas y la cifra va en aumento. Es la patología maligna más común en las mujeres por arriba de los 20 años. De hecho, en el 2012 fue considerada en México la segunda patología con mayor número de muertes en mujeres. Factores como el sobrepeso y la obesidad, poca actividad física, tabaquismo, ningún embarazo y factores genéticos aumentan el riesgo. Realizar acciones de prevención hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Más adelante platicaré con el secretario de Salud, el doctor Narro, para abundar en este asunto. Agradezco que me tome la llamada el gobernador de Quintana Roo, el aliancista Carlos Joaquín González. Señor gobernador, le mando un abrazo. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto saludarte. Un gusto saludar también a todo tu auditorio. Ayer di a conocer una buena noticia a través del telediario. ONU e Infonavit dicen que Cancún es la ciudad más próspera del país. ¿Qué opina, gobernador? Pues que es un gusto escuchar eso, entre todas las noticias de este cambio de gobierno, donde estamos procurando poner orden en mucho de lo que desgraciadamente no se había podido dar para Quintana Roo. Tener una noticia de que Cancún crece de esa manera nos es pues muy agradable y seguramente vamos a poder darle mayor fortaleza, mayor fuerza y que siga siendo de esa forma. Debe un lanal, gobernador, le dejaron una deuda tremenda. Los proveedores pues dicen cuándo nos van a pagar. ¿Qué le dice el titular de Hacienda? ¿Qué ha dicho el encargado de las finanzas públicas nacionales al respecto? Mira, hemos trabajado en una reestructura financiera durante las últimas semanas en búsqueda de poder tener viabilidad para terminar el año y tener un presupuesto que nos permita generar y hacer proyectos y programas para 2017 directos hacia desarrollo económico, desarrollo social, que tanto necesitamos para mejorar los niveles de crecimiento de Quintana Roo y evidentemente 22,000 millones de pesos de endeudamiento bancario, más seguramente más de 3,000 millones de pesos en endeudamiento a través de proveedores, pues nos generan hoy un problema financiero importante. En el caso específico de los proveedores, estaremos revisando cada una de estas deudas. La idea es el poder tener con claridad y exactitud de qué fueron estos servicios, cómo se facturaron, hacia qué municipios, hacia qué espacios, hacia cuáles rubros, y por supuesto los que tengan tengamos la certeza total de que se dieron de manera correcta, pues tendrán que ser vigilados, aunque tendremos que hacerlo de manera paulatina. Voy a hacer una pausa, gobernador. Voy a identificar emisoras, televisoras en todo el país y regreso con usted para hacer una pregunta más. Volveré. Aprecio que continúe en la línea, señor gobernador. Oiga, y después de lo que me decía, el endeudamiento, la reestructura financiera, ¿no se le toca con el pétalo de una averiguación previa a su antecesor, Roberto Borge? Mira, Gustavo, estamos haciendo también toda la revisión que debemos de hacer, las auditorías que debemos de realizar, sobre todo ese tema de endeudamiento, en qué fueron utilizados esos 22,000 millones de pesos, cuáles son las obras y la infraestructura que debe de respaldar ese monto, y estamos muy cerca de tener ya resultados de esa auditoría, y con esas revisiones y con esos documentos, entonces estaremos avanzando en las investigaciones que tengan que hacerse para poder aplicar la ley, y que quien haya tenido una culpa en este sentido, también, por supuesto, tenga que dar
su testimonio, tenga que pagar por ello. Gracias por siempre atender la llamada de México al Día y platicar con nuestro amplio auditorio. Un abrazo, señor gobernador, hasta Quintana Roo. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo. Hasta luego, gobernador. Un saludo. Bueno, está el debate, el tercero y el último, rumbo a las elecciones de noviembre. ¿Quién será el presidente o la presidenta? ¿Quién vivirá en la Casa Blanca? Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo van en el debate? Buenas noches. Pues me parece que es un debate un poco más ordenado que los dos pasados. Eso sí, se está dando un intercambio de palabra más respetado que el que se había visto. Inició con el tema de la Suprema Corte y el nombramiento de jueces, con temas sensibles como el derecho a portar armas, el derecho al aborto, por ejemplo. Y en tema de migración, pues también México volvió a ocupar un lugar central. Estamos hablando además de un voto latino allá en Estados Unidos que es clave. Se esperan unos 13 millones de hispanos que van a las urnas y pues en esto obviamente se esperaba la postura que no se concluyó. ¿Qué te parece si vemos un fragmento de lo que dijeron hace unos minutos los candidatos? I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. We stop the drugs. We shore up the border. One of my first acts will be to get all of the drug lords, all of the bad ones. We have some bad people in this country that have to go out. When it comes to the wall that Donald talks about building, he went to Mexico. He had a meeting with the Mexican president. Didn't even raise it. He choked. And then got into a Twitter war because the Mexican president said, we're not paying for that wall. So I think we are both a nation of immigrants and we are a nation of laws, and that we can act accordingly. And that's why I'm introducing comprehensive immigration reform within the first 100 days with a path to citizenship. Bueno, pues ahí lo tienes, Gustavo. Le quedan ya pocos minutos a este último encuentro entre Hillary Clinton y Donald Trump. Ella hasta hace unas horas encabezaba las encuestas con unos 6 puntos de media. Que es muy poco todavía. Que es poco todavía, y pues la tenemos con un discurso apostando hacia las mujeres, hacia el voto latino y hacia esos estados que podrían pues un poco hacer el balance hacia los demócratas. ¿Hay posibilidad de knockout? Es decir, si salen del tercer debate con esta diferencia de 6, 7, 8, 10 puntos, sigue siendo poco. ¿Hay posibilidad de knockout? Pues hay posibilidad de que lleguen con poco margen, y la pregunta que todos esperábamos y que salió ahora en el debate es si Trump iba a respetar el resultado, porque ya había anunciado que iba a haber fraude electoral y pues no quiso hacer ninguna, digamos, no quiso posicionarse, dijo que iba a esperarse a ver los resultados y que después decidiría, cosa que ha causado mucha polémica en las redes sociales. Hay que decir dos cosas. Primero, que es en Las Vegas. Así es. En la ciudad que nunca duerme, en la ciudad de las luces y los foquitos. Y número dos, que bien lo comentabas al principio, el formato del debate es distinto, quizás más acartonado, pero más ordenado. Exactamente. Entonces, bueno, quedan pocos minutos y el termómetro a veces de lo que pasa en Estados Unidos es, como mencionabas antes, la cotización del peso, y mañana veremos cómo abren los mercados. Que gane Hillary para que se vaya a 15, ¿no? Estamos esperando los resultados, Gustavo, pero bueno, mientras eso pasa en Estados Unidos, en Irak, líderes del Estado Islámico habrían abandonado la ciudad de Mosul, según el Pentágono. Se trata de un importante golpe contra los yihadistas en el tercer día de ofensiva para recuperar el control de esta ciudad en manos de los islamistas desde el 2014. El Pentágono calcula que hay unos 5,000 combatientes de ISIS. Bueno, y los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia acordaron dar salida al conflicto territorial en la región del Donbass. Tras una reunión en Berlín esta tarde con sus homólogos, el presidente ucraniano Petro Poroshenko anunció que la hoja de ruta será presentada en noviembre y adelantó que pues contempla el despliegue de una misión policial. Hasta aquí los titulares internacionales. Es momento de pasar al deporte con Jorge Rubio. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un mal que cobra millones y millones de vidas cada año en todo el mundo. De hecho, es la segunda causa de muerte en mujeres a nivel global. En este contexto, el presidente Peña escribió en su cuenta Twitter: me sumo al llamado a todos los mexicanos sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama. Y como parte de la cruzada, el IMSS inauguró la primera clínica especializada en prevención de cáncer de mama, esto en todo el país. Está ubicada aquí en la Ciudad de México, con una inversión de más de 30 millones de pesos. Cuenta con 4 mastógrafos con capacidad para realizar 45,000 mastografías al año.
2 consultorios de ultrasonido que van a beneficiar a 1.1 millones de mujeres entre 40 y 60 años de edad. Además, va a ofrecer en 8 días un diagnóstico que antes tardaba hasta 6 meses. Se recortan los tiempos de diagnóstico y el tiempo de diagnóstico es crucial para la sobrevivencia a este mal que es el cáncer de mama. No solamente lo reducimos en términos mensuales, sino lo estamos bajando a días. Y una vez que tengamos un diagnóstico positivo, nos vamos a tardar más o menos 30 días para hacer una mastectomía. Y para hablar de este asunto, aprecio que siempre responda a mi llamado el secretario de Salud, exrector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor José Narro. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, noches. Estimado Gustavo, me da muchísimo gusto saludarte. Para mí es un placer tener la oportunidad de conversar contigo y de hacerlo con todos quienes siguen México al Día PM. Doctor, ¿cómo nació la idea de que Miquel Arreola, titular del Seguro Social, el director general del ISSSTE, el señor Reyes Baeza, y usted salgan en una campaña de televisión bailando junto con médicos, con enfermeras y con pacientes de cáncer de mama? Primero tengo que decirlo, es una iniciativa que el señor director general del ISSSTE me planteó. A mí me parece que el tema, que es un tema delicado, sensible, muy importante, que genera enfermedad, que causa muerte, pero que amerita también que llamemos la atención. Necesitamos hacer visible, darle visibilidad, Gustavo, a un problema que afecta a miles de mujeres cada año, más de 20,000, cerca de 23,000 casos nuevos de cáncer de la mama en nuestro país, cerca de 6,000 mujeres que fallecen o fallecieron en 2015 a causa de esta patología, y que yo estoy convencido tenemos que hacer conciencia en toda la población de que hay un problema y que es un problema serio que amerita que todos nos involucremos. Efectivamente, doctor, si querían llamar la atención, lo lograron. Doctor, déjeme revelar que en privado y también cuando platicamos frente a las cámaras, frente a los micrófonos, siempre coincidimos en la prevención, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Y por eso, para combatir esta terrible enfermedad, claro, la necesidad de que las mujeres vayan a la consulta, se palpen, se toquen y también, pues no está de más el mastógrafo. ¿Qué nos puede decir, doctor? Lo que queremos es que no lleguen los casos de cáncer de la mama en etapas tan avanzadas que ya es poco lo que se puede hacer. Lo que queremos es que frente a una pequeña molestia y a través de la autoexploración, las mujeres puedan ayudarnos a detectar tempranamente cualquier problema que se detecte en la glándula mamaria. Lo que queremos es que acudan oportunamente al médico. Lo que queremos es que la tecnología que ahora está disponible, que se ha venido incrementando el acceso a los servicios de mastografía, que es un mecanismo muy bueno para poder hacer el diagnóstico, nos permitan reducir los casos complicados, los casos avanzados y podamos dar un tratamiento que también resulte oportuno. Prevenir, por supuesto, que es mucho mejor que tratar los casos de enfermedad. Diagnosticar tempranamente ofrece una sobrevida, una posibilidad de prácticamente curación si efectivamente hacemos ese abordaje, ese diagnóstico temprano de lesiones en la glándula mamaria. Por el contrario, cuando no lo hacemos, pues el pronóstico no es tan favorable. Cerca de 6,000 personas, decía 6,000 mexicanos, fundamentalmente mujeres, fallecen o fallecieron en 2015 a causa
de esta enfermedad. Doctor Narro, ¿qué le dice a los críticos del sector salud en el sentido de que los mastógrafos que poseen son obsoletos, están fuera de norma, están atrasados tecnológicamente y hay muy pocas personas, muy pocos médicos que saben interpretar las mastografías? Yo lo que diría es lo siguiente. Primero, hay mastógrafos de última generación en las instituciones públicas de salud. Eso no hay ninguna duda. Segundo, hay la posibilidad, y así hemos estado haciéndole, de transformar lo que eran mastógrafos, permítanme decir así, de los primeros que salieron, para transformarlos y darles un sentido, esto es digitalizarlos, hacerlos digitales, tener una mejor calidad en las imágenes médicas. Y finalmente, es verdad que tenemos que avanzar en la formación de recursos altamente especializados en la lectura e interpretación. Tenemos, particularmente en las instituciones públicas, a muchos expertos y estamos siguiendo una estrategia de, a través de la tecnología, enviar las imágenes médicas a centros donde se pueda hacer una lectura por un especialista debidamente capacitado. Yo creo que México ha ido avanzando en esto, en la adquisición de tecnología, en la organización de servicios y sin dejar de reconocer que nos falta un buen trecho de camino por recorrer, tenemos la capacidad para hacerlo. Voy a dar un dato. En estos 3 años y 10 meses prácticamente del gobierno del presidente Enrique Peña, se han hecho más de 7,5 millones de estudios de mastografía en las instituciones públicas del sector. Hay capacidad, hay recursos humanos preparados y vamos a seguir mejorando nuestra capacidad tecnológica y vamos a mejorar también los recursos humanos de que disponemos. Doctor, aprecio como siempre que esté atento al llamado de México al Día PM. Le mando un muy fuerte abrazo. Le recuerdo al auditorio que nuestro entrevistado fue rector de la máxima casa de estudios del 2007 al 2015. Hoy es el secretario de Salud en el gabinete que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Un abrazo, doctor. Saludos. Muchas gracias, Gustavo, por esta oportunidad que siempre que requerimos nos abres el espacio. Mucho éxito, más del que ya han alcanzado ustedes en México al Día PM. Ya acabó el debate y descanse en paz Luis Zárate Rocha, director general de la ICA. Regreso, prohibido cambiarle. Ahí están los números fundamentales de la economía que usted debe de conocer noche a noche aquí en México al Día. Como ya le decía, se mantiene la paridad, el tipo de cambio peso-dólar. Hasta el momento, hace apenas unos minutos, se dijeron adiós el señor Trump y la señora Hillary Rodham Clinton. Bueno, ya escuchamos lo que piensa el secretario de Salud en el gabinete que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Y yo le agradezco que me tome la llamada esta tarde-noche. Miquel Arriola, director general del Seguro Social. Señor director, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, como siempre, con gran gusto saludarte y un honor estar en tu espacio. Señor director, ya nos dio su versión el secretario de Salud. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo le fue con esto del comercial, de la bailada, que fue una iniciativa de su colega del ISSSTE, verdad? Bueno, me fue realmente bien. Obviamente tenemos que reconocer primero la gran idea que tuvo Reyes Baeza de generar pues una campaña tan creativa y una campaña que
ya que a un problema tan relevante que es el cáncer de mama, pero abordarlo de una forma tan innovadora me parece pues muy de reconocer. Yo creo que lo han reconocido también las redes sociales, lo ha reconocido la sociedad civil, y en el tema de la ejecución del baile, pues claramente nos fue muy mal, Gustavo. Señor director, pero le hablé realmente por la inauguración de este nosocomio, de este hospital, de esta clínica para combatir cáncer de mama. ¿De qué se trata? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuánto costó? ¿Y en qué se van a beneficiar las féminas, las mujeres y los mexicanos todos con esta inversión importante? Pues mira, Gustavo, es un abordaje muy innovador. Tenemos una correlación muy clara entre el incremento de mastografías y la disminución de mortalidad por cáncer de mama. En el 2012 el IMSS hacía más o menos 950,000 mastografías. Vamos a cerrar 2016 con 1.3 millones de mastografías y la mortalidad ha bajado en casi 20%. Entonces, el área de oportunidad que enfrentamos es que las mastografías se hacen en volumen, pero tenemos que acortar los tiempos en la interpretación y también la actuación quirúrgica en el caso que sea necesario. Y por eso esta unidad es una unidad integral. Aquí tenemos, como se ve en pantalla, pues tanto 4 mastógrafos que nos dan una capacidad de 45,000 mastografías al año, y también acompañados con 2 equipos ultramodernos de ultrasonido que pueden atender a más o menos 1.1 millón de mujeres al año, que son las que están adscritas a esta zona de la Ciudad de México. Pero lo que estamos haciendo con esta unidad es bajar los tiempos de diagnóstico en un rango de 3 a 6 meses, lo estamos bajando a 8 días. Y además el tiempo de llegada a la cirugía pues también sigue esta misma suerte. Estamos garantizando que esto pase dentro de los próximos 30 días a un diagnóstico de tumor maligno. De manera tal que tenemos el Hospital Siglo XXI de Oncología y también la Gineco 4 para hacer las referencias directas. Esta unidad tiene capacidad resolutiva, esta unidad tiene capacidad de remitir a las mujeres al tercer nivel de atención, a especialidades, y eso es lo que hoy estamos presentando, precisamente el día de combate o la lucha contra el cáncer de mama. Hicimos también una campaña muy social, el lazo rosa más grande del mundo, el primero del mes, con 12,000 personas rompimos el récord. Pero lo importante es que esta política que ha impulsado el presidente Peña Nieto de prevención, pues ya se puede ver cristalizada en una unidad esa para anticiparse al cáncer de mama, para poder actuar de manera rápida en la primera fase, donde tenemos mucha más posibilidad de salvar vidas. Señor director general del IMSS, aprecio mucho esta amplia explicación, le mando un abrazo y muy buenas tardes, noches. Abrazo fuerte, Gustavo, muy buenas noches. Hasta luego, Miquel. Le comento que la Corte concedió por primera vez en su historia un amparo que permite invertir el orden tradicional de los apellidos para que el materno pueda ir primero. Esto es un dato muy importante, esto se discutió en la primera sala, es una sentencia que declara inconstitucional el artículo 58 del Código Civil de la Ciudad de México, que menciona el apellido paterno antes que el materno, al reglamentar el registro de los niños y la expedición de actas de nacimiento. Esto es una producción del Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con gusto desde el Museo Iconográfico del Quijote y te presento parte de las actividades culturales que se han llevado a cabo hasta el momento en el Festival Cervantino. José Fernández Torres es considerado una leyenda viviente del flamenco ortodoxo, mejor conocido como Tomatito. Cautivó al público presente en la Alhóndiga de Granaditas con un concierto que estuvo acompañado del cante y el baile. Sus raíces se hunden hasta el siglo XVIII. Sus afluentes culturales son debatidos, pero sus maestros son muchos y acompañan el melancólico canto con un brioso zapateado que reclama la tierra con vitalidad.
Es el flamenco que rinde sus frutos en virtuosos guitarristas como José Fernández Torres, Tomatito, quien llegó a la fiesta cervantina con su concierto Soy Flamenco. Tomatito es uno de los máximos exponentes de su género y ha sido a la vez muy temprano discípulo de José Monje Cruz, mejor conocido como Camarón de la Isla. A su vez, en el camino del flamenco, Tomatito también se encontró con Paco de Lucía. Gracias a Camarón, porque Camarón yo empiezo a tocarle a él desde muy jovencito y luego él dice que tenemos que hacer un disco que es La Leyenda del Tiempo, que ahí donde rompe un poco, donde se introduce un bajo eléctrico, donde hay un sintetizador que de momento suena eso, ya, unas cosas muy pop, una batería. Entonces ya yo digo, este hombre no está bien de la cabeza. Esto que ha pasado aquí, se rompe el flamenco, ¿no? Pero lo que fue es que puso, ahí empezó una nueva era del disco ese para adelante, ¿no? Del flamenco, donde se reunían 100 personas, luego se reunían ya 3.000. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Ya en los últimos días de esta fiesta del espíritu, los invito a que se den una vuelta a la ciudad de Guanajuato. Karen, gracias. El candidato republicano reiteró que a su juicio la elección está arreglada, maiceada, decimos aquí en México, a favor de Hillary Rodham Clinton, que los dados están cargados, por lo que se negó en este último debate a comprometerse a aceptar el resultado del próximo 8 de noviembre. Es decir, le puedo adelantar, los titulares de los periódicos el día de mañana, Trump mantiene en suspenso si acepta o no los resultados de la elección, está lanzando el mensaje de que habrá fraude electoral. Le voy a programar avisos y regresamos con mucho más información. Qué bueno que nos acompaña, sígame en Twitter, @GustavoRentería. Prohibido cambiarle. Segundo round, segundo tiempo, segunda entrada, segundo hit. Es la segunda parte a quien apodamos como el querido Pollo. Jorge Rubio, ¿cómo estás, cronista? Adelante. Muchas gracias, Gustavo, amigos de México al Día. Los saludo nuevamente con muchísimo gusto y vamos rápidamente hasta el Estadio Frainano en la Ciudad de México porque ya ha arrancado pues una liga importante, la Liga Invernal de Béisbol para nuestro país. Ahí está nuestro compañero Eduardo Gaitán. Lalo, buenas noches, platícanos qué está pasando en el Estadio Frainano. Así es, Jorge, qué gusto saludarte, al igual que a nuestros amigos de México al Día desde el Estadio Frainano, porque ya comenzó la actividad invernal de la Liga Mexicana con el partido entre los Diablos Rojos del México, que estarán disputando 62 largos partidos junto a los Guerreros de Oaxaca. En esta ocasión se miden a los Pericos del Puebla. Nos encontramos ya prácticamente en el último tercio del partido. Comentarte, Jorge, asuntos interesantes, asuntos importantes. El 100% del roster del equipo capitalino son mexicanos y antes de que arrancara este encuentro dieron a conocer que la actividad veraniega también se desarrollará con un total de 100% mexicanos. En este partido y en esta liga se busca desarrollar e incrementar el nivel de los peloteros mexicanos juveniles, ya que en esta escuadra solamente son dos los jugadores mayores de 25 años, Osvaldo Martínez y el capitán Iván Terrazas. Jorge, un buen ambiente el que se vive aquí en el Estadio Frainano. Lalo, platícanos si la gente ha respondido bien a este primer partido. Recordaban, como tú bien decías, que son 62 partidos. ¿Fue la gente? ¿Cómo está el Estadio Frainano? Sí, una entrada alrededor de 2.500 personas y esperemos que mañana en el Hermano Cerdán del Angelópolis también haya una buena cantidad de seguidores al Rey de los Deportes, porque mañana los Pericos estarán recibiendo a este equipo de los Diablos Rojos del México. Lo que tengo hasta el momento, Jorge, que pases buena noche. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Lalo. Así que pues ya lo sabes, si vive en la Ciudad de México, pues no lo piense más y vaya a ver una tarde de béisbol allá en el Estadio Frainano cuando juegue el equipo de los Diablos Rojos del México. Y ahora vamos a ver lo que pasó con las Águilas del América, porque sí, los americanistas están muy contentos, a diferencia de los cruzazulinos. Bueno, el América
en la Copa MX, venció a Jaguares por marcador de 3-2 en el Estadio Azteca en los cuartos de final de esta Copa MX. Y bueno, ahora esperan rival para las semifinales, que podrá ser Chivas o Alebrijes, equipos que están jugando en estos momentos. Los tantos americanistas fueron cortesía de Michael Arroyo, Rubén Sambuesa y Paolo Goltz. Por Jaguares anotaron Vanderlei Díaz de penal y Adrián Marín. Al respecto de este resultado complicado al final del partido para el equipo de Coapa, el auxiliar técnico de las Águilas dijo lo siguiente. Totalmente de acuerdo, el primer tiempo fue muy bien manejado, la posesión del balón fue muy buena, el equipo fue contundente, hablamos fuerte en el medio tiempo porque a pesar de que Jaguares no puso a lo mejor aparentemente su mejor cuadro, todos los conocemos, son jugadores que ya tienen muchos partidos en primera división, son gente que se quiere ganar un lugar, no iban a dejar de correr. Y el segundo tiempo con la situación del penal, que bueno, sinceramente desde lejos no alcancé a ver cómo estuvo. ¿Y qué pasó esta tarde? Hace unos momentos terminó el partido entre el equipo de Cruz Azul y Querétaro. Y sí, la Cruz Azulearon. Aquí está Rosario Cota, el 1-0 para el equipo del Querétaro. Después Camilo Zambeso al 29 hacía el gol. Aquí primero fue Camilo Zambeso y después Rosario Cota, el que anotó por Cruz Azul el gol del empate. Después Carlos Fierro al 56 y él mismo al 57 agarran dormida la defensa y ahora espera el equipo de Querétaro tras esta victoria de 3-1 sobre Cruz Azul a Toluca o Puebla en semifinales que están jugando en estos momentos. Revisamos resultados. Cruz Azul ha quedado eliminado de la Copa. Guadalajara le está ganando 1-0 al equipo de Alebrijes de Oaxaca con gol del Gulit Peña al 32 y Puebla está empatando a 0 con el equipo de Toluca. Si ganan las Chivas van contra el América y el que gane de Puebla contra Toluca van contra el Querétaro. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen excelente noche. Gustavo, regreso contigo. Cronista, gracias. Hoy Miguel Ángel López Farías nos hace un análisis sobre las fuerzas de seguridad y sus tareas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En cualquier nación medianamente civilizada, la tarea de sus fuerzas de seguridad son reguladas por leyes que le dan precisamente protección a esas mismas instituciones encargadas de resguardar la paz dentro y fuera de sus fronteras. Sobra citar el ejemplo de lo que en los Estados Unidos sucede y la manera de hacer valer la ley, cosa que aquí en México no. Me refiero a que nuestro ejército no cuenta con una red de protección que le indique hasta dónde sí y hasta dónde no va su papel. La legislación es laxa y no contiene las municiones necesarias para que un hombre o mujer de verde olivo cumplan con sus objetivos. Es poca claridad en los marcos legales, lo que permite que nuestras Fuerzas Armadas queden en desventaja frente a organismos nacionales y extranjeros defensores de los derechos humanos. Podríamos mencionar los ejemplos en que a nuestro ejército se le ha señalado como violadores de garantías, las cuales invariablemente llegan a manera de acusación por parte de los mismos grupos que representan a los enemigos de México. Un criminal, un narco, termina siendo protegido por parte de esas comisiones y no nuestros soldados. Así pues, esa voz de la conciencia nacional que tanto gusta de redes sociales y de foros para atacar a nuestros soldados, deberían aceptar que al desprotegerlos estamos entregando no solamente el territorio, sino la estabilidad del país. Nuestros cuerpos legislativos poseen la facultad de darle forma a esa estructura y traerle claridad a las tareas de nuestro ejército, el cual, sobra decirlo, enfrenta una dura batalla, injusta guerra en contra de narcos. Estos sí, poseedores de una providencial ayuda de los vacíos legales y de muchos políticos mezclados en sus actividades. Nuestros soldados no se agarran a balazos con damas de la caridad, sino contra auténticos salvajes, asesinos, enfermos insanos, como lo calificó el general Cienfuegos. Luego entonces, no se les puede responder con besos o flores, o con el temor de que por hacer bien su trabajo, nuestros soldados terminan en un tribunal siendo juzgados de manera ridícula. Así no se gana ninguna batalla, ni se regresa la tranquilidad a tantas familias que hoy por hoy ven en nuestro ejército la única manera de recuperar la paz. Estupenda noche. Estupenda noche, Mike. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Y nosotros tenemos una cita mañana, noche de jueves ya, a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México.
Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.